¿verdad? Para ver si, a ver si ese muchacho va a ser para mí, dicen a lo mejor los jóvenes, o a ver si mi esposo está haciendo esto, hermanos, eso es abominación delante de Dios. Cualquier persona que hace ese tipo de cosas, hermanos, no le agrada a Dios. Por eso dice el verso 26, habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Levíticos capítulo 21, verso 6, dice, santos seréis a su Dios, y no profanarán el nombre de Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos, dice la Biblia. Aquellos que participamos en las cosas de Dios, aquellos que en cierta manera, hermanos, entramos aquí a estos atrios, a este lugar, participamos en este lugar que pues, sería como el lugar santísimo, hermanos. Por eso realmente muchas veces sí tratamos de ser, a lo mejor algunos pensarán estrictos en ese sentido, pero realmente no es eso, hermanos, sino que, como hablábamos al principio, hay un conocimiento, por consecuencia tiene que haber un entendimiento, y a veces decimos, bueno, no cualquier persona puede subir aquí al altar, no se puede participar en cierta forma así, porque hermanos, la Biblia nos habla y nos dice que nosotros, y sobre todo aquellos que compartimos la palabra de Dios también, dice claramente ahí como leíamos, dice, santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen. ¿Cuál es el pan? La palabra de Dios, el alimento espiritual. Es algo, hermanos, que si nosotros ofrecemos tenemos que buscar apartarnos del pecado, de la maldad, de aquellas cosas que no agradan a Dios. Dice, por tanto serán santos. Y en Levítico capítulo 22, verso 7 dice, guarda pues mi ordenanza, para que no lleve el pecado por ello, no sea que así mueran cuando lo profanen. Yo, Jehová, obedezcan a la palabra de Dios, porque si no van a llevar pecado. Y entonces, hermanos, si eso sucede, si nosotros no tenemos reverencia a la casa de Dios, a las cosas de Dios, bueno, realmente lo que nos suceda va a ser por culpa nuestra, ¿verdad? El pecado será sobre nosotros, o sea, vas a ser nuestra responsabilidad. ¿Cuántos dicen amén? Vas a ser cosa de nosotros, hermanos. Tan importante la santidad de Dios. Hermanos, vemos que santos en toda nuestra manera de vivir. Vamos a seguir hablando de este tema, hermanos, pero que nuestro corazón quede. Sin duda que nosotros tenemos que buscar cada día el santificarnos. Por último, quiero leer ahí en 2 de Corintios capítulo 7, verso 1, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, dice la Escritura. Así que la palabra de Dios es clara, hermanos, es muy clara. La palabra de Dios realmente, hermanos, es bien entendible. Por eso dice claramente ahí, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, dice la Escritura, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Usted y yo tenemos que ir perfeccionando la santidad. Vamos a ponernos de pie. Sin duda, hermanos, que tristemente se ha dejado de lado en esos tiempos. Se habla de la santidad, cuando realmente es indispensable, hermanos, es fundamental para poder entrar al reino de los cielos, para poder ver a nuestro Dios. Porque como dice la Escritura, sin santidad nadie verá al Señor. Nadie. Lo triste es que eso ya no se predica, hermanos, cuando la palabra de Dios es clara y dice que sin santidad nadie verá al Señor.
Por eso dice el Señor ahí en Levíticos 20, verso 26.